Informe sobre inteligencias. Introducción. El presente informe surgió a raíz de la investigación que se planteó en la materia Desarrollo del Pensamiento. La misma pedía indagar sobre el concepto de inteligencias y su evolución de inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Por esta razón, este trabajo nos intentará responder a los siguientes interrogantes. ¿Cuál es el concepto de inteligencia y cómo evolucionó? ¿Las personas nacen inteligentes o se construyen como seres inteligentes? ¿Influye este concepto en la educación? ¿Quién es más inteligente, Einstein o Jordan? ¿Cómo afecta el nuevo concepto en la realidad laboral? El informe es el resultado de una investigación que duró un mes. Consistió en la búsqueda, análisis y selección de la información. El proceso estuvo sujeto a trabajos de 3 grupos y finalmente se unificó para la Cátedra de Comprensión y Producción de Textos. Los principales autores consultados para el desarrollo son Watson para el conductismo, Piaget constructivismo, Gardner inteligencias múltiples y Goleman inteligencia emocional. Están todos invitados a recorrer la investigación. ¿Qué es inteligencia? Es el conjunto de funciones mentales con el objeto de lograr conocimiento intelectual y racional. Además, es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y hallar soluciones frente a las dificultades. Evolución del concepto de inteligencia. La inteligencia no siempre ha sido comprendida de la misma manera. A continuación, se puede observar una reseña histórica de su evolución. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Inteligencia innata. Creían en la predeterminación biológica o hereditaria de la inteligencia del ser humano. Principales exponentes. Francis Galton. Su meta fue demostrar que las diferencias individuales más importantes son innatas. Raymond Cattell. Inventa pruebas mentales con el fin de convertir la psicología en ciencia aplicada. Alfred Binet inventa el test simple para localizar las diferencias mentales y de esa manera dar instrucción especializada. Elabora la primera escala de inteligencia para niños. Empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable. Inteligencia, meras asociaciones entre estímulos y respuesta. Auge del conductismo. John Watson, psicólogo estadounidense y principal representante del conductismo, no creía que la conciencia sea objeto de estudio de la psicología. Edgar Thornicke, psicólogo y pedagogo estadounidense, para desarrollar sus investigaciones se apoyó en el estudio de animales. Ivan Pavlov, filósofo ruso, muy conocido por sus experimentos con perros que dieron origen a lo que hoy en día se conoce como el condicionamiento clásico. Constructivismo. El aprendiz es el constructor de sus propios conocimientos por medio de estructuras cognitivas. Principales exponentes: Jean Piaget, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genésica. Desarrolló la teoría del aprendizaje. Lev Vygotsky, psicólogo ruso, uno de los más destacados en la psicología del desarrollo. Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Mediados del siglo XX, inteligencias múltiples. Se contrapone al paradigma de una inteligencia única. La inteligencia es un conjunto de capacidades distintas. Principales exponentes:
Howard Gardner, psicólogo estadounidense, creador de la teoría de las inteligencias múltiples, sostiene que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestra conducta a objetos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás. Principales exponentes: Peter Salovey y John Mayer. Son los creadores originales del término inteligencia emocional. Sus investigaciones se enfocaron en desarrollar una visión científica del concepto de inteligencia emocional. Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, autor del bestseller internacional Inteligencia Emocional. Este constructo ha tenido una gran acogida en distintos ámbitos. Conductismo. Emplea procedimientos experimentales para estudiar comportamientos observables. Se divide en condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Dentro del condicionamiento clásico, Watson decía que un estímulo sumado a una respuesta nos daba como resultado una conducta observable. Si bien no negaba fenómenos psíquicos internos, decía que no eran objeto de estudio. Ivan Pavlov diseñó el esquema del condicionamiento clásico en su experimentación con un perro. Este consistía en hacer sonar una campana frente al perro y este no tenía ninguna reacción. Luego ponía un plato de comida mientras hacía sonar la campana, lo que producía la salivación del perro. Después del condicionamiento, con solo hacer sonar la campana, el perro salivaba, sin ni siquiera ver su plato de comida. Por otro lado, nos encontramos con el condicionamiento operante, y fue Edward Tonnekin quien aseguró que el estímulo más la respuesta provoca una satisfacción, y así empiezan a tenerse en cuenta los fenómenos internos. Es Skinner el líder de este movimiento y asegura que se debe estudiar el comportamiento del individuo y su interacción con el medio, teniendo en cuenta los fenómenos internos. Esto logra un gran avance en el tratamiento de los problemas de aprendizaje, ya que asegura que las respuestas recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse, y a esto le llamó refuerzo. Y las que no son recompensadas es factible que no se repitan, las llamó extinción. Constructivismo. Piaget desarrolló su tesis en torno al estudio del desarrollo psicológico en la infancia y la teoría constructivista del aprendizaje. El enfoque constructivista sostiene que el conocimiento se construye continuamente a partir de la interacción con el medio. El aprendizaje es un ajuste entre las informaciones nuevas y las viejas estructuras de ideas, es decir, un proceso constante de organización de esquemas fruto de la adaptación. En esta dinámica interviene la asimilación, en la que una experiencia es percibida bajo la luz de una estructura mental organizada con anterioridad, y la acomodación involucra una modificación en la organización del esquema. Ambas permiten alcanzar el equilibrio cognitivo denominado por Piaget como equilibración. Esto puede ser observado en el siguiente ejemplo. Para el niño, su familia está compuesta por mamá y papá, pero aparece un nuevo factor que produce un conflicto cognitivo. Él inicia un proceso de asimilación basado en conocimientos previos. Aparece el concepto de bebé. Es en la etapa de la acomodación que modifica el esquema mental familia para incluir a su hermana, logrando así la equilibración. La fase del desarrollo de la infancia forma una secuencia de 4 etapas enumeradas a continuación. La primera etapa, sensomotriz; la segunda etapa, preoperacional; la tercera etapa, operaciones concretas; y la cuarta etapa, operaciones formales. Etapa sensomotriz. Tiene lugar entre el momento del nacimiento y la aparición del lenguaje hacia los 2 años de edad. Define la obtención del conocimiento a partir de la interacción física con el entorno inmediato. El desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación e interacción con objetos. Los niños que se encuentran en esta etapa de desarrollo muestran un comportamiento egocéntrico, donde aparece el primer esquema yo y entorno. Etapa preoperacional. Niños de 2 a 7 años empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios, utilizando objetos de carácter simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue presente en esta fase. Etapa operaciones concretas. Niño de 7 a 12 años. En este periodo empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, siempre y cuando sean situaciones concretas y no abstractas.
los aspectos de la realidad se vuelven notablemente más complejos y el estilo de pensamiento deja de ser tan egocéntrico. Etapa operaciones formales. A partir de los 12 años en adelante. Tienen la capacidad de utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día